se están abriendo agujeros en el silencio, ¿no? Que es un poco de lo que se trata, que este agujero que se ha hecho aquí empieza a agujerear ese silencio y empiezan a llegar sonidos de lo que pasó en esos años en España, ¿no? Y que esa historia no sea una historia oculta, sino que esté acompañando al resto de las historias. Estas palabras se pronunciaron ya hace 20 años, en el momento en el que se abría una fosa común en Priaranza del Bierzo. Las dijo Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y autor del libro que se publica ahora precisamente con ese título, Agujeros en el Silencio. Y en él, pues se recopila textos y un montón de cosas relacionadas con la memoria histórica entre el año 2000 y 2020. 20 años de historia y de lucha en esta asociación. Así que recibimos hoy y con mucho gusto a Emilio Silva. ¿Cómo estamos, Emilio? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Agujeros en el Silencio, renglones de memoria contra la impunidad del franquismo 2000-2020. Ya hemos dicho que, recopilas textos, artículos, en fin. Pero queremos saber un poco qué es lo que has pretendido con este texto. Cuéntanos. Bueno, el libro tiene que ver con que se cumplían 20 años de la exhumación de Priaranza del Bierzo y de hecho el título nace de una frase que yo digo en esa exhumación. Yo fui con un amigo cámara y grabamos varias horas de lo que sucedió en 3 fines de semana en octubre del año 2000 en Priaranza, y desde un artículo que yo publiqué en la extinta Crónica de León, que se titulaba Mi abuelo fue un desaparecido, que es el arranque de esta historia, ¿no? En el que yo primero llamaba desaparecidos a quienes todavía no eran llamados así. Incluso es una palabra que le molestó a alguna gente, ¿no? Porque se utilizaban otros eufemismos como paseado, y de ahí arranca pues un poco una reflexión durante 20 años de todas las cosas que han venido ocurriendo con la memoria. Es un aprendizaje también, porque yo llegué allí casi por una casualidad, ¿no? Y no era una persona formada en cuestiones de derechos humanos ni en ese activismo, y pues es casi una especie de recorrido por todos estos años, ¿no? Donde se ve pues alguien que al principio básicamente quiere sacar a un abuelo de una fosa, y luego todo esto se va haciendo mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo, y muchas fosas que se han abierto, muchos cuerpos que se han recuperado. Y mirando un poco atrás, ¿qué evolución ves? ¿Cómo han sido estos 20 años? Pues muy sorprendentes, ¿no? Yo ahora, cuando se cumplían estas 2 décadas, pues he estado buscando en mis discos duros, por decirlo así, o pidiendo algunos documentos. Por ejemplo, me enviaron el que era entonces alcalde, Daniel Fernández, en Priaranza, me mandó una copia de la carta que yo metí por registro el 13 de junio del año 2000, ¿no? Pidiendo ayuda al ayuntamiento, cuando yo no sabía o no tenía ni idea de cómo se gestionaba algo que tuviera que ver con una exhumación, pidiendo muchas cosas, voy a decir, de manera casi inocente, ¿no? Por desconocimiento. Y yo creo que, han ocurrido en 20 años algo que empezó en una cuneta, ¿no? Y que partía de una historia familiar, y pues incluso de una historia de ficción que yo estaba escribiendo, que es por la que empecé a viajar al Bierzo a preguntar por la guerra. En esas cosas se han abierto muchas más cosas, ¿no? Y hoy tenemos pues un debate sobre la memoria, una ley del año 2007, y actualmente va a llegar al Parlamento otro texto de ley que se podría decir que sin las exhumaciones pues no hubieran existido, porque de estas políticas de memoria en España, si uno mira las hemerotecas, antes de eso no se hablaba. Por ejemplo, nunca se había mencionado en el Congreso de los Diputados nada que tuviera que ver con los desaparecidos del franquismo, ¿no? Pues ahora ya ha habido muchos debates, resoluciones, y si alguien mete una alerta en Google, por ejemplo, con la expresión memoria histórica, pues todos los días va a recibir noticias, porque digamos que ahí se puso en marcha una especie de engranaje en el que ahora están ocurriendo cosas constantemente. Era como un tema tabú, ¿verdad? Como un tema prohibido. Cuando mi familia era de Pereje y cuando se produjo la exhumación, una prima de mi padre me contó que en Pereje se rumoreaba que yo había tenido un padrino muy importante que me había protegido, ¿no?
o sea, tan impensable resultaba que, bueno, sacar a 13 civiles de una fosa y que no pasara nada más, ¿no? Por decirlo así, que allí pensaron que yo tenía una especie de protector, ¿no? Que me había evitado los problemas que me tenía que causar algo así. Pero bueno, el problema es cuando esto ni siquiera se enunciaba y por lo tanto tampoco se denunciaba, ¿no? Y eran tabús, en los pueblos eran secretos a voces, ¿no? De hecho, bueno, pues toda la gente de Villalibre y de Priaranza conocía la fosa, había niños que allí me lo contaron, como el arqueólogo Julio Vidal, que dirigió la exhumación, ¿no? Que su madre de Priaranza, él contaba cómo le llamaban el paseo del corro, porque allí, cuando iban por allí, pasaban corriendo porque sabían que había unos muertos en el suelo, ¿no? Entonces, bueno, pues había una relación patológica, se podría decir incluso, ¿no? Porque estábamos naturalizando algo que desde hace miles y miles de años en esta península no es natural, ¿no? Que es que los seres humanos no estén enterrados en el lugar y con el cariño que han puesto en ellos sus seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, pues se trataba de corregir esa anomalía y al principio, pues sí, yo sí he notado un aprendizaje también, ¿no? En las primeras exhumaciones había una tensión y ahora también se nota que la sociedad, vamos a decirlo así, ha hecho un aprendizaje, ¿no? Y ya no, bueno, pues esa tensión que generaban algunos pueblos, que de pronto llegara un equipo de arqueólogos, un grupo de voluntarios, gente que había estado por allí preguntando, ¿no? Y precisamente de un tabú, ¿no? De algo que todos conocen y todos públicamente callan, eso ya no, eso por suerte ya se ha roto, ¿no? Aunque todavía, desgraciadamente, yo recuerdo una mujer en Priaranza que me impresionó mucho, porque estaba hablando con unos tíos míos y ella dijo, bueno, es que se acercó por allí y dijo, yo también tengo a mi padre en una fosa y yo es que nunca he hablado con mi hermana de estas cosas, ¿no? Y para mí fue terrible, porque la expresión estas cosas, que ya esa mujer ni siquiera se atrevía a decir qué eran esas cosas, que eran el asesinato de su padre y el hecho de que su cadáver hubiera sido escondido como el de mi abuelo, y el que una conversación que debería ser normal entre dos hermanas sobre la muerte trágica de su padre no se hubiera producido en 64 años, ¿no? Pues también hace pensar que todo este proceso de la memoria, en el fondo, es como una gran conversación, ¿no? Donde hablan los familiares, hablan los arqueólogos, hablan los forenses, hablan los historiadores, hablan los periodistas, hablan los vecinos que saben más cosas, incluso podríamos decir que hablan incluso los muertos, ¿no? Porque hablan a través de los orificios de bala que pueden tener en el cráneo, de alguna fractura hecha antes de la muerte, que pudo ser por una tortura, o de los objetos, ¿no? que han aparecido junto a ellos. Un proceso en el que se ha superado un poquito ese miedo. Supongo que en estos 20 años también ha habido avances a la hora de localizar esas fosas, en cómo identificar los cuerpos y demás, ¿no? En la manera tecnológica, me refiero. Bueno, realmente tecnológicamente no ha avanzado mucho la cosa, ¿no? Porque hay una herramienta que nosotros probamos hace años y que ya hemos dejado de usar, que es el georradar, que se utiliza normalmente para detectar igual tuberías o detecta desórdenes en el suelo, pero no nos ha servido para las fosas, ¿no? Entonces, hay algo que no ha variado, y es que nosotros normalmente llegamos a los lugares donde las encontramos a través de la memoria de alguien, ¿no? Y por eso también el término memoria histórica, que muchas veces nos han dicho que cómo se podían juntar esas dos cosas, ¿no? Pues es evidente que en las fosas ocurrieron hechos que deben ser considerados históricos. Y la forma de llegar a ellas, en el 99% de los casos, es a través de la memoria de alguien, ¿no? Yo cuando llegué a Priaranza, pues vivía todavía, me acuerdo, Francisco Cubero, que era uno de los 3 casi adolescentes a los que la falange local obligó a enterrar los 13 cuerpos, y él fue la persona que nos explicó, ¿no?, cómo había sido, el tamaño que tenía la fosa, dónde estaba, ¿no? Es decir, él había sido un testigo directo. Y al revés, a veces el paso del tiempo
corre en nuestra contra, ¿no? Porque, pues los testigos ya quedan muy pocos, y si no se ha producido una transmisión oral, ¿no?, del relato de alguien que vio o supo, pues realmente lo que estamos haciendo igual es perder lugares para siempre. Yo en 20 años no he conseguido encontrar un solo documento que cite a mi abuelo. Y no solo porque he ido a muchos archivos, sino porque he revisado sumarios que afectan a Pereje, a Trabadelo, quiero decir, buscando a ver si por casualidad alguien lo nombraba o hablaba de lo que le ocurrió. Y bueno, pues este tipo de asesinatos cometidos, de manera extrajudicial, pues no han dejado rastro documental, ¿no? Y al final el rastro, tenemos dos rastros, que son pues el dolor y los testimonios de la gente que los conoció y que, bueno, pues eran su familia, y luego la gente, como en Priaranza y Villalibre, que de repente una mañana se despertó y vio 13 cadáveres que había en el suelo en una cuneta, y mucha gente, porque en esa carretera pues había un cierto tránsito, ¿no?, de todos esos pueblos hacia Ponferrada, ¿no? Y hubo, bueno, pues bastantes testigos que vieron esos cadáveres sin saber ni quiénes eran ni de dónde los habían llevado, ¿no? Pero bueno, una vez que se produjo esa conexión, precisamente con el artículo con el que arranca el libro, pues entonces todas esas piezas encajaron, ¿no? La biografía, la tragedia que habían vivido los 13 hombres, entre los que estaba mi abuelo, y la que había vivido el pueblo, porque para ellos también fue trágico de repente amanecer con 13 cadáveres allí tirados en una cuneta. Me imagino que para todos los que formáis parte de esta asociación es una satisfacción poder haber podido ayudar a tanta gente a encontrar a sus familiares a lo largo de todo este tiempo, pero hay que recordar que todavía quedan muchísimos que sin localizar, ¿verdad? Bueno, todavía quedan muchos sin localizar, y sí, realmente yo creo que nosotros hemos tenido en 20 años la ayuda, calculamos que de cerca de 1.000 voluntarios y de más de 20 nacionalidades, ¿no? Es una cosa muy impresionante, ¿no? Gente que ha venido desde Nueva Zelanda, desde Japón, porque de pronto ha leído una noticia sobre lo que nosotros estamos haciendo y ha sentido, bueno, le ha tocado en algún sitio que le ha hecho ofrecerse a ayudarnos, ¿no? Bueno, nosotros muchas veces hemos ejemplificado eso en un ciudadano japonés que cuando se jubiló apareció en Ponferrada, en el ayuntamiento, preguntando por nosotros, sin habernos escrito un correo electrónico ni haber buscado un teléfono, viajó directamente al Bierzo para ayudarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues queda mucho por hacer, se han hecho muchas cosas, porque no solo hemos buscado desaparecidos, nosotros hemos atendido a miles de familiares, todos los días recibimos correos electrónicos o cartas de familias que quieren saber cosas. A veces son historias de abuelos que nadie les contó, o quieren saber cómo buscar documentos. Incluso alguna vez yo he llamado a una familia que sabía que su abuelo cruzó los Pirineos al final de la guerra para decirle que acabó deportado en un campo nazi. Quiero decir, aquí el problema está en que el Estado no ha hecho realmente, ha puesto encima de la mesa toda la información que tiene y ha facilitado el acceso a las familias, ¿no? Entonces, pues digamos que nosotros en el fondo estamos haciendo cosas que le correspondería hacer al Estado, pero yo creo que lo que produce para los voluntarios y las voluntarias que nos ayudan emocionalmente, el ayudar a familias que han tenido que esperar tanto tiempo, que pasaron 40 años como la mía, porque a mi familia en Villafranca le quitan todo lo que tiene, y mi abuela con 6 niños tiene que salir adelante, y mi padre, que cumple 10 años un día después de que asesinen a su padre, a los pocos días tiene que cerrar la puerta de la escuela para no volver a pisarla nunca más, ¿no? Entonces, quiero decir, todo lo que acompaña las historias de los desaparecidos y lo que pasaron sus familias es una gran motivación para la gente que nos ayuda, ¿no? Y por eso cada vez que alguien se ha acercado a la asociación para colaborar en un archivo, contestando correos electrónicos a familias, llamando a familias, o en las exhumaciones,
ha creado un vínculo, digamos, que no ha dejado de hacerlo. Y podríamos decir que incluso nosotros tenemos una larga lista de espera de personas voluntarias a las que no tenemos capacidad de organizar, pero que se han ofrecido a ayudarnos. Pues eso es muy loable y hay que reconocer a toda esta gente que colabora y que os ayuda. Hablábamos, Emilio, de esa ley de 2007, ley de la memoria histórica. Me decías que se está trabajando en una nueva. ¿Sabes qué novedades aportaría? Bueno, la ley pretende una cosa que a nosotros no nos parece bien, que es canalizar las ayudas a través de los ayuntamientos, ¿no? Y nosotros tenemos una larga experiencia, por lo menos de esas 2 décadas, con ayuntamientos, y hemos vivido cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Entonces, lo que nosotros le vamos a reclamar, la ley está a punto de llegar al Congreso de los Diputados. Bueno, es el anteproyecto lo que llega, y luego iniciará su trámite parlamentario. Y nosotros ahí lo que le pedimos al Gobierno, y es una de las razones por las que no vamos a pedir, han hecho una convocatoria de unas subvenciones a las que no nos hemos presentado, lo que le vamos a pedir al Gobierno es que abra o crea algún tipo de institución que atienda a los familiares, ¿no? No puede ser que los familiares tengan que estar buscándose la vida, por decirlo así, pues algunos contactan con nosotros, otros en otros sitios de España pues no tienen o no saben con quién contactar, y no entendemos que el Estado, que tiene delegaciones y subdelegaciones de gobierno en todas las capitales de provincia, que tiene una estructura en todo el Estado como para que sea la puerta de entrada de las víctimas a pedir ayuda, que no lo haga el Estado, ¿no? Entonces, en el tema de los desaparecidos, nosotros, bueno, vamos a hacer toda la presión, voy a decir entre comillas, que podamos, para que se acabe creando una institución que las atienda como si existe en el País Vasco. Allí tú vas a un Instituto de la Paz, pides hora, te atienden, te escuchan, te hacen un informe de la persona a la que buscas, rastrean, como hacemos nosotros, con historiadores, con archivos, con testimonios, te entregan un informe de lo que le pasó a esa persona, y si en esa investigación localizan el lugar, de una manera automática se exhuma y se identifica. Entonces eso es lo que le pedimos, digamos, al Gobierno del Estado, ¿no? No puede ser que o hagas unas subvenciones que, como he dicho, nosotros no vamos a acudir a ellas, pero que sirvan para ayudar a unos y a otros no, porque un derecho no puede tener un techo. Un derecho se garantiza cueste lo que cueste, ¿no? Y si todavía en el siglo XXI tenemos que discutir si alguien está mal enterrado en una cuneta o si el Estado debe reparar a una familia y ayudarla a enterrar dignamente a un ser querido, pues yo creo que eso es casi tenemos un problema como civilización, podría decir, ¿no? Porque es incuestionable que una sepultura digna le pertenece a cualquier ser humano, ¿no? Y más en una democracia y en la altura de la historia en la que nosotros estamos. Entonces la ley pretende canalizar las ayudas y estas políticas a través de los ayuntamientos, con lo cual hay ayuntamientos que van a querer ayudar y ayuntamientos que no van a querer ayudar. Entonces estamos generando un problema, porque estamos poniendo a algunos familiares frente a instituciones democráticas que les van a rechazar un derecho, y entonces ya no es un derecho, porque los derechos humanos se garantizan y si no, no lo son. ¿Qué más echáis en falta en esta ley? ¿Cosas que creéis que deberían llevarse en este texto? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Con los contenidos en la enseñanza. La ley ahora va a pasar de llamarse, digamos, memoria histórica, memoria democrática, ¿no? Como un valor de reconocimiento a las personas que lucharon por construir la primera democracia que hubo en España, cuando el 19 de noviembre de 1933 se celebraron por primera vez elecciones generales con sufragio universal masculino y femenino, pero nosotros también creemos que es muy importante enseñar la historia de quienes dieron un golpe de Estado y fueron capaces de utilizar el uso brutal de esa violencia para conquistar el poder. Y hablamos, porque muchas veces se habla de guerra civil, pero en el Bierzo nunca se dieron cañonazos, nunca hubo una trinchera frente a otra, como en una buena parte del territorio español, ¿no? Entonces, a veces esos términos están escondiendo pues lo que fue para estas familias, ¿no? Y lo que
Lo que nosotros también echamos muy en falta es que nunca un presidente del gobierno, en 45 años que han pasado desde que murió Franco, nunca en suelo español ha hecho un acto público junto a las víctimas de la dictadura, ¿no? Y eso es casi una forma de equidistancia, ¿no? De mantenerse, esa distancia que mantiene el Estado con respecto a las víctimas de la dictadura, pues no la conocemos con respecto a las víctimas del terrorismo o del machismo, ¿no? Entonces entendemos que a un Estado democrático le tienen que doler todos y cada uno de los dolores que generen los delitos o los crímenes que se cometen desgraciadamente en una sociedad. Y no puede hacer que le duelan unos y aparezca públicamente respaldando a unos y no lo haga con otros. No lo decimos solo nosotros. Hay 2 informes de Naciones Unidas que hablan de que en España hay víctimas de primera y víctimas de segunda, y esta ley debería acabar con eso, ¿no? Quienes estaban defendiendo o construyendo una democracia, como mi abuelo, como los 13 hombres que estaban con él. Mi abuelo estaba cuidando de su familia, trabajando en una tienda que tenía, y de pronto alguien decidió que tenía que desaparecer porque tenía una idea de país donde gente como mi abuelo no debería existir. Pues no se puede penalizar, entre comillas, con ese abandono a las víctimas de la dictadura. Y no esperamos que de esta nueva ley nazca un homenaje en el cual veamos por fin a un presidente del gobierno reunido con familiares de desaparecidos, con presos políticos, es decir, con la gente, con homosexuales, con las mujeres que fueron castigadísimas por el régimen franquista, y que de alguna manera lo reconozca como gente que padeció el no estar de acuerdo con un régimen dictatorial, y que el Estado asuma que tiene una deuda con ellos. Pues todos esperamos también lo mismo, Emilio. Agujeros en el silencio, el libro que recoge pues estos 20 años de historia de esta asociación, reflexiones, textos, en fin. Nos queríamos despedir, Emilio, si te parece, con una reflexión que nos hagas sobre estos 20 años y sobre lo que esperáis o esperaríais del futuro. Bueno, nuestro futuro debía de ser desaparecer, ¿no? Pero sobre todo desaparecer por el hecho de que el Estado asuma que todo lo que estamos haciendo, el hecho de que las familias nos busquen a nosotros para saber, para encontrar, para identificar, para por fin poder enterrar, sea una tarea que la lleve a cabo el Estado, ¿no? Y que todo esto sirva porque los efectos de las cosas que nosotros hacemos son muy diversos, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas para las que son útiles las exhumaciones, las investigaciones, todas las actividades que nosotros hacemos, es crear una cultura de los derechos humanos, ¿no? Y la mejor vacuna para que no vuelva a ocurrir o nadie sea capaz de pensar que puede volver a utilizar la violencia, el autoritarismo, para imponer unas ideas a quien no las tiene, la mejor vacuna es una cultura de los derechos humanos. Y como vimos en el año 2002, en un póster que nos llevó a una exhumación en Piedrafita de Bavia, un minero, en la que había un dibujo de un intelectual gallego, Castelao, muerto en el exilio, que se veía a unos hombres civiles poniendo cadáveres en una fosa. A lo lejos del dibujo se ven unos crucifijos para explicarnos que están lejos del cementerio, y debajo hay una leyenda que dice: no entierran cadáveres, entierran semillas. Pues desgraciadamente los seres humanos somos tan estúpidos que hemos construido los derechos humanos a partir de las tragedias y de las violaciones de derechos humanos. Todas estas tragedias deberían servir para que nos anticipemos a eso y todo ese dolor que ha generado esta violencia no vuelva a ocurrir. Emilio Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato. Muchas gracias.